Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Y en pleno proceso preelectoral también se discuten algunas situaciones respecto de lo que debería o no hacer el presidente Daniel Noboa previo a su campaña electoral. La pregunta es, ¿el presidente Noboa debe o no pedir licencia? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Hacemos contacto esta hora con el doctor Esteban Ron, abogado experto en legislación electoral, acerca del cierre del proceso de inscripción de candidaturas, algunas polémicas que se han generado a propósito, principalmente respecto del primer mandatario. ¿Debe o no pedir licencia? Es la primera y gran pregunta que se hacen, y sobre esto hay un debate interesante que se ha generado en nuestro país. Esteban, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola Fausto, muy buenas tardes, y a quienes nos ven y nos escuchan, honrado por tu invitación. Bueno, creo que la pregunta que planteas tiene una respuesta sencilla. Sí, el artículo 93 del Código de la Democracia es clarísimo, establece que en este caso las personas que opten por una reelección para el mismo cargo deben pedir licencia sin remuneración desde el momento que inicia la campaña electoral. Obviamente hay ciertas discusiones alrededor de colegas y también en este caso de no sé si la vocería oficial de gobierno, en las cuales han tratado de utilizar algunas herramientas, interpretaciones y hasta subterfugios para evitar este tema de pedir la licencia sin remuneración por el tema de la sucesión vicepresidencial constitucional automática. Por ejemplo, y creo que vale la pena ir descartando cada una de estas, ¿no? La primera que señalaba en su momento, creo que la vocería gubernamental, y decía que el presidente podría hacer que campaña fuera de los horarios laborales. Hay una sentencia, en este caso del Tribunal Contencioso Electoral, la cual tiene y genera un precedente, es un precedente en este caso vinculante, es un precedente también que sirve para ir generando pues un estado real de la situación, que establece que, y fue en el caso de Pavel Muñoz, del alcalde de Quito, que decían que él estaba haciendo campaña con Luisa González fuera de los horarios laborales. ¿Qué señaló el Tribunal Contencioso Electoral en el precedente? Que se rompe el principio de igualdad en este caso de las campañas electorales por el hecho de que él es alcalde y que tiene además un poder de convocatoria mayoritario al de una persona común. Sí, entonces en este caso, si el alcalde tiene ese poder de convocatoria, no sería del presidente de la República, que es el presidente de todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces se descarta por ese lado eso. Segundo, también he escuchado que se dice que no es una reelección por cuanto estamos hablando de una elección post muerte cruzada, es decir, una elección después de la extraordinaria. Muy bien, digamos que acatamos esta tesis de que no se trata de una reelección. Finalmente, el presidente de la República es servidor público y ya hubiese tenido que renunciar al momento de la inscripción de la candidatura, ya que el artículo 96 del Código de Democracia sí lo establece. Dice que los servidores públicos deberían renunciar a sus cargos antes de la inscripción de la candidatura. Así que parece que el remedio puede resultar peor que la enfermedad. Entonces, la respuesta, y con el descarte de estas dos teorías que tratan de bypassear la aplicación del artículo 93, es que sí, el presidente de la República debe solicitar la licencia sin remuneración. Lo que ocurre, Esteban, es que ya hemos visto durante los últimos meses cualquier cantidad de hipótesis legales sobre lo que podría ocurrir, todo en el intento de evitar la sucesión de Verónica Abad. El propio ministro de Gobierno ha reconocido en recientes entrevistas que lo que quieren es evitar que Verónica Abad asuma la jefatura del Estado. Y esto un poco ya suena no sé si preocupante también, porque hay una suerte de fijación en este tema. No es la licencia como tal, no es el hecho de que se haya retrasado en ir hacia Turquía, sino evitar la sucesión presidencial por todos los medios. ¿Este podría ser el camino que se trazaron? ¿Estaría correcto? Claro, Fausto, el tema es evitar que Verónica Abad, no la vicepresidenta, no otra persona, es evitar que Verónica Abad realice la sucesión vicepresidencial constitucional. Es eso. Y obviamente, cómo se trata de explicar este fenómeno es que una pelea de carácter personal se ha traspolado y se ha movilizado a la administración pública para tratar de solventar los efectos de la misma, ¿sí? Varios intentos ya se ha tenido por parte del gobierno de tratar de no dar en este caso la sucesión vicepresidencial a Verónica Abad,
por varias vías, ¿no? Ya vimos que se hizo una consulta a la Procuraduría General del Estado, que estuvo muy planteada porque se prefería que se haga una interpretación constitucional de una norma. La Procu le dijo, no, sabe que no va por ahí. La Procuraduría consultó a su vez al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral dijo que no se puede pronunciar. La Corte Constitucional no dijo nada. La Asamblea Nacional menos aún, ¿sí? Ahora vemos que existe esta posibilidad de una sanción por un sumario administrativo, por incumplimiento de funciones. Parece que se quedó la imagen, la conexión en este momento. Vamos a intentar retomar la conexión con Esteban Ron, abogado experto en legislación electoral, acerca del cierre de proceso de inscripción de candidaturas. ¿El presidente Noboa debe o no pedir licencia para presentarse ya de lleno en la campaña electoral? ¿Hay coincidencia en eso? La respuesta, más allá del contexto y la explicación del porqué y la argumentación que nos ha dado Esteban Ron, es que sí, debe pedir licencia para ser parte de la campaña electoral. Y ahí viene precisamente la discusión, el debate que se ha centrado principalmente en la intención desde el Ejecutivo y todos sus ministros de evitar que Verónica Abad asuma la jefatura del Estado una vez que el presidente Noboa deje temporalmente sus funciones a través de una licencia. Tenemos ya en este momento el contacto con Esteban. Esteban, retomamos el contacto nuevamente. Sí, mil disculpas, Fausto, parece que es una ráfaga de internet. Bueno, te decía que los intentos que en este caso se trata de hacer es que Verónica Abad no ocupe en este caso la presidencia por la sucesión. Vemos que también se está ventilando este tema del sumario administrativo a través del cual quieren suspenderla en funciones, porque ya conocemos que una destitución per se no corre, ya que como vicepresidenta de la República esto es... Y ahí entra un juego de términos que hablan ellos de esta inhabilidad para ejercer el cargo. Sí, pero te digo una cosa, que ellos cometen un error previo, ¿no? Quieren hacer una inhabilidad de ejercicio de cargo por una presunta destitución, por no haberse presentado a trabajar por 3 días aplicándole a la SEP. ¿Y dónde queda la ley del servicio exterior, Fausto? En cuyo artículo 130 establece que el abandono del cargo no es por 3 días, sino por 8. ¿Qué le rige a ella? Las consultas a la Procuraduría deberían ser en ese sentido, no en el sentido que más beneficia en este caso no posicionar a Verónica Abad, ¿no? Por ejemplo, criterio muy personal, la consulta que se debió realizar o posterior a la consulta que ya se hizo es: ¿qué régimen jurídico, señor procurador, se le aplica a Verónica Abad? ¿El artículo que corresponda de la Ley Orgánica del Servicio Público o el del Servicio Exterior? ¿Sí? Me explico por dónde va. Porque los dos regímenes que podrían devenir en un abandono del cargo son diferentes. 8 y 3 días es 5 días de diferencia, ¿no? Entonces no sé si han reparado en eso. Pero sin embargo seguimos en este juego y recordemos otra cosa más, Fausto, que tenemos a 4 infracciones electorales que todavía no se determinan en el Tribunal Contencioso Electoral y que tampoco pueden devenir en una cesación de funciones, no pueden devenir en una destitución, pero pueden devenir en una suspensión de los derechos de participación política y en ese sentido no poder ejercer cargo público según lo que determina la propia LOCEP, ¿no? Entonces, creo que los mecanismos que se tratan de activar en este caso es solventar una pelea de carácter personal a través de la movilización de la administración pública y todavía se queda no sé, en tela de duda el actual gubernamental al movilizar toda la administración para el cumplimiento de un objetivo político / personal. Fuera del tema personal, que es evidente que ha primado en este ejercicio del Ejecutivo, pero no debería entonces, más bien dicho, reformulo la pregunta, ¿Verónica Abad debería entonces suceder al presidente en el tiempo en el que tome la licencia? Dentro de los cánones constitucionales y legales que tenemos, salvo que ella no ostente el cargo de vicepresidenta, ella debería ser quien realice la sucesión vicepresidencial, ¿no? Salvo que ella no esté en dicho cargo, ella es a quien le corresponde. O sea, de hecho, Fausto, le corresponde al vicepresidente, a vicepresidenta, a asumir en este caso la presidencia por una ausencia temporal, ¿no? Y de ahí hay otros mecanismos y otras consultas que sin utilizar mucho subterfugio hubiesen sido aplicados por parte del gobierno para solventar esta duda, ¿sí? Por ejemplo, se prevé una reforma como más o menos una ley económica urgente, el Código de la Democracia, cuando existen demandas de inconstitucionalidad de ciertas normas, porque no se demandó la norma en su momento, si tanta duda generaba, ¿no es cierto? O en su defecto, ¿qué es lo que pasaría si Verónica Abad en este caso es, no sé, como tú dices, es un juego semántico, ¿no? Si no está en el cargo,
¿Cómo se da la sucesión vicepresidencial? En ese caso, el presidente tendría que enviar una terna a la Asamblea. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Nacional con una asamblea de oposición? Entrará la primera persona que entre en la terna, mientras tanto va a encargar la vicepresidencia a uno de los ministros de Estado, y así sucesivamente, ¿no? Y poco a poco el tiempo se viene encima. Recordemos que la campaña electoral empieza los primeros días del mes de enero y se requiere por lo menos de certezas, pero activar en este caso sumarios administrativos para impedir un ejercicio de cargo cuando estamos hablando de un cargo de elección popular cuyo bloqueo constitucional es la cesación solo por juicio político, le veo muy, muy complicado. No es romper con el principio democrático básico que tenemos en el Ecuador. En esta pretensión de que Verónica Abad no asuma la presidencia o este encargo, esta sucesión presidencial, ¿no hay el riesgo, y esto un poco quizá descuidando los cálculos, porque parece que en algunos temas los cálculos no les están saliendo del todo bien? Ya vimos en el tema electoral y estamos viendo en el tema de trabajo, a propósito de esta supuesta inhabilidad, pero uno de los riesgos no es que termine la revolución ciudadana en la jefatura de Estado. Bastante difícil, ¿no? Sí, es una de las teorías que se está manejando, que sea Viviana Veloz ahora como presidenta de la Asamblea en el cargo. El artículo 146 de la Constitución es clarísimo, Fausto, en ese sentido. Se requiere que no estén en funciones tanto presidente como vicepresidenta al mismo tiempo y de manera perenne, para que el presidente o presidenta de la Asamblea se haga cargo de la presidencia de la República. Pero además, digamos que esto suceda. Si es que esto sucede por una ausencia definitiva y simultánea de presidente y vicepresidenta, tendría que llamarse a elecciones. No es el caso. No es el caso, porque Daniel Noboa estaría en una licencia sin remuneración durante el tiempo de campaña. Sí, digamos que no hay vicepresidenta, hay el mecanismo, Fausto, para nombrar a vicepresidenta, y además el propio presidente, a pesar de que esté en campaña, digamos que no hay vicepresidenta de la República, podría encargar a uno de sus ministros mientras manda la terna a la Asamblea Nacional. Entonces se descarta definitivamente que Viviana Veloz, la Revolución Ciudadana o en general el presidente de la Asamblea, en aplicación del artículo 146 de la Constitución, llegue a ser presidente de la República. Estos son en casos, como te decía, de ausencia definitiva y simultánea de las dos personas. Tendría que llamarse elecciones. Y cierro con esto porque creo que concluye de alguna forma el tema que hemos abordado. ¿Se está entonces queriendo estirar la ley más allá de lo posible? ¿Se está queriendo, usando el término que usted mencionó, bypassear la ley para evitar la llegada de Abad? Se está utilizando la administración pública, ¿sí?, para solventar un problema de carácter personal. Y este tema de utilizar la administración pública para solventar un problema de carácter personal, obviamente va a romper por lo menos con el principio de secuencialidad y de coordinación que tiene el sistema jurídico ecuatoriano, es decir, cómo funcionan las instituciones para solventar otro tipo de problemas. Si es que esto se quiere decir estirar la ley o interpretar la ley para beneficios personales, sí, Fausto, se está realizando a veces una utilización sin efecto, sin la relación causa-efecto de la ley. Sí, Fausto. Nada nuevo en nuestra política. Esteban, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Excelente fin de semana, Fausto. Gracias nuevamente. Igualmente también buen fin de semana. Esteban Ron, abogado experto en legislación electoral, acerca del cierre del proceso de inscripción de candidaturas. ¿El presidente Noboa debe o no pedir licencia? Él ha dicho que sí, debe pedir licencia. No obstante, en medio está un debate intenso sobre la sucesión presidencial. El gobierno, el ejecutivo, intentando, y ha dicho Esteban Ron, intentando utilizar la administración pública para salvar una diferencia personal, evitar que Verónica Abad llegue a la sucesión, llegue a la jefatura del Estado en reemplazo de Daniel Noboa mientras asiste a la campaña electoral. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta.